Vamos a ver la trombostenia de Glanzmann. La trombostenia de Glanzmann, esto va a ser otro defecto de la hemostasia primaria. Recordemos que la hemostasia primaria, esta es la que tiene que ver con las plaquetas. La hemostasia secundaria es la que tiene que ver con los factores de la coagulación. Entonces, la trombostenia de Glanzmann, esto va a ser un defecto en la glicoproteína 2B, 3A. Ahora esta es una integrina alfa 2 B, beta 3. Entonces, un defecto en la glicoproteína 2B3A o una disminución de la glicoproteína 2B3A va a ser una disminución de la integrina alfa 2B beta 3. Ahora, ¿cómo se va a presentar esto? Entonces, esto es un problema cualitativo de la plaqueta, porque tenemos mal la glicoproteína 2B3A. Y recordemos que la glicoproteína 2B3A es la glicoproteína con la cual unimos una plaqueta con la otra. Entonces, de todos modos, ahorita ponemos el dibujo. La glicoproteína 2B3A es lo que promueve, pues, los receptores, son los receptores por los cuales las plaquetas se van a unir. Entonces, esto promueve la agregación plaquetaria. Ahora, específicamente, la glicoproteína 2B3A es un receptor para la fibrina. Entonces, vamos a poner el endotelio. Aquí está un vaso sanguíneo. Aquí está el endotelio. Recordemos que el paciente tiene sangrado, esto es porque aquí pues tiene daño al endotelio, tiene daño al vaso, se expone la colágena y el factor de von Willebrand. Entonces, aquí va a estar colágena, factor de von Willebrand. Esto va a ser el factor von Willebrand, el factor de von Willebrand, factor de von Willebrand. Y la plaqueta, esta es la plaqueta. Lo primero que tenemos que hacer es adherir la plaqueta al endotelio. Entonces, primera fase de la hemostasia primaria es la adhesión plaquetaria. Entonces, la plaqueta expresa una proteína que no es esa, que es la glicoproteína 1B. Y por medio de la glicoproteína 1B se va a unir al factor de von Willebrand. Entonces, así se une al factor de von Willebrand. Y esto hace que la plaqueta se una aquí. Entonces, vamos a poner la plaqueta adherida. Aquí está la plaqueta adherida. Ahora, la siguiente fase de la hemostasia primaria es la agregación plaquetaria. Entonces, aquí tenemos una plaqueta y la vamos a adherir con otra plaqueta. La vamos a agregar. Entonces, esta plaqueta se va a agregar con esta plaqueta. Esto va a ser por medio de esas glicoproteínas, de la glicoproteína 2B3A, glicoproteína 2B3A. Entonces, esta plaqueta expresa la glicoproteína 2B3A y esta también. Esta también expresa la glicoproteína 2B3A. Y entre las dos tenemos fibrina. Y esto es lo que hace que una plaqueta se una con la otra. Ahorita no estamos viendo cómo llegamos a la activación de fibrina, porque esto ya es hemostasia secundaria, eso lo vemos después. Bueno, eso ya lo vimos. Pero un defecto aquí en la glicoproteína 2B3A va a hacer que las plaquetas no se puedan unir entre sí. Esto va a ser un defecto en la agregación plaquetaria. Si no tenemos bien la glicoproteína 2B3A, pues no se van a agregar bien las plaquetas. Entonces va a ser un defecto de la agregación plaquetaria. ¿Y cómo se va a presentar esto? Pues se va a presentar con un aumento de tiempo de sangrado. Porque recordemos que lo que para el sangrado son las plaquetas. Entonces, si la plaqueta sí se une aquí, pero pues no es suficiente que la plaqueta se une aquí, tenemos que tener un tapón de plaquetas. Si las plaquetas no se están agregando entre sí, pues el paciente va a seguir sangrando. Finalmente va a parar el sangrado, pero se va a tardar más de lo normal. El tiempo normal de sangrado, esto es como de 2 a 7 minutos. Este paciente que venga con un defecto de la glicoproteína 2B3A se va a tardar más de lo normal en parar de sangrar. La prueba del sangrado pues es lo picamos con un alfiler y a ver cuánto se tarda. Lo normal es de 2 a 7 minutos, este paciente se va a tardar más. Ahora, este paciente va a tener aumento, ya vemos aumento del tiempo de sangrado, y no va a tener trombocitopenia, Esto es importante porque esto sirve para el diagnóstico diferencial. Si es un paciente que viene con aumento del tiempo de sangrado, pero no tiene trombocitopenia, podemos pensar en una trombostenia de Glanzmann. Si es un paciente que viene con aumento del tiempo de sangrado y viene con trombocitopenia, entonces ya pensamos en otra cosa.
como puede ser el síndrome de Bernard-Soulier, que lo vimos en el video anterior. Pero si es un paciente que viene con sangrado o aumento del tiempo de sangrado y no viene con trombocitopenia, entonces sí podemos pensar que tiene la trombocitopenia de Glanzmann, que es muy raro, pero así se va a presentar. Y pues aumento del tiempo de sangrado, sangrado de las mucosas principalmente. Recordemos que los principales lugares donde tenemos sangrado van a ser las mucosas. Entonces sangrado, por ejemplo, del tracto gastrointestinal o sangrado, por ejemplo, de la nariz, entonces va a tener epistaxis. Y este se va a presentar un paciente joven más o menos, porque es una enfermedad hereditaria, de 28 años más o menos, que no puede parar un sangrado de la nariz. ¿Y por qué no lo puede parar? Porque tiene mala la agregación plaquetaria. ¿Y por qué la tiene mal? Por un defecto de la glicoproteína 2B3A, que es la glicoproteína por la cual una plaqueta se une con la otra. Entonces está defectuosa la agregación plaquetaria. Defectuosa la agregación plaquetaria. Y pues obviamente el paciente se va a presentar pues con sangrados en la piel. ¿Y cómo se llaman estos sangrados en la piel? Los puntitos rojos se llaman petequia, petequia o púrpura, púrpura o equimosis. Ya la diferencia entre una de ellas pues es el tamaño. Pero pues estos son puntitos rojos que vemos en la piel. Si ponemos aquí el brazo del paciente, aquí tenemos puntitos rojos y ya el tamaño es lo que define si es púrpura, petequia o equimosis. Entonces, trombocitopenia de Glanzmann es un defecto congénito de la glicoproteína 2B3A. Esta es una disminución de la integrina alfa 2B beta 3, que son los receptores de la fibrina. Aquí están recibiendo a la fibrina y es por medio en donde una plaqueta se une con la otra. Entonces, un defecto aquí, tenemos una disminución o un defecto en la agregación plaquetaria. Un defecto en la agregación plaquetaria. Esto va a ser un aumento del tiempo de sangrado y el paciente pues se va a presentar con sangrado del tracto gastrointestinal o epistaxis o las petequias clásicas. Ahora, este paciente no tiene trombocitopenia y si le hacemos la prueba de eristocetina, recordemos que la prueba de eristocetina es inducción o la eristocetina promueve la formación y la expresión del factor de von Willebrand. Entonces, si le ponemos eristocetina al paciente, vamos a hacer que produzca más factor de von Willebrand. Pero no, el problema no está en el factor de von Willebrand. El paciente tiene suficiente factor de von Willebrand, que es este que está aquí, para que se una con la plaqueta. Ese no es el problema. Entonces, si le ponemos eristocetina, pues sí, obviamente va a aumentar la producción de factor de von Willebrand. Y esa es una prueba de eristocetina normal. Entonces, aumenta la producción de factor de von Willebrand y obviamente pues las plaquetas se van a adherir más hacia el endotelio. Y eso es una prueba de eristocetina normal. Este paciente va a tener prueba de eristocetina normal, porque no tiene defecto ni en la plaqueta, bueno, ni en la glicoproteína 1B de la plaqueta, que es la que se une al factor de von Willebrand, ni tiene un defecto en el factor de von Willebrand. Entonces, prueba de eristocetina normal, esto aumenta la expresión del factor de von Willebrand y por tanto aumenta la adhesión plaquetaria. Este paciente sí, si le ponemos eristocetina, va a aumentar la adhesión plaquetaria, pero ahí no tiene el efecto lo tiene en que no puede hacer la agregación plaquetaria, unir una plaqueta con la otra. Agregación es unir una plaqueta con la otra, adhesión es unir una plaqueta con el endotelio. Entonces, este paciente, pues como no tiene defecto ni en el factor de von Willebrand ni en la glicoproteína 1B, pues va a venir con prueba de eristocetina normal. Y pues bien, lo que va a tener defecto es en unir una plaqueta con la otra, va a tener defecto en la agregación plaquetaria. Entonces, por ejemplo, si sacamos un frotis, o sea, si hacemos un frotis de la sangre, pues vamos a ver que el paciente no hace agregación de las plaquetas no van a estar acumuladas. Entonces, en un frotis, las plaquetas no van a estar acumuladas, o sea, no se están agregando. Nos vemos en el siguiente video.